Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos siguen aquí en este canal Dios TV, en su programa Jesús es fiel. Dios les bendiga a todos mis hermanos televidentes, a donde quiera que llegue la señal de este canal. Que el Señor bendiga a la familia Salazar, que nos sintoniza y nos saluda allí en Colonia Palinché. Que Dios les bendiga, y así cordialmente el saludo también en los alrededores de nuestro municipio de Palín, como también alrededor de Guatemala y el resto del mundo. Allí donde usted nos sintoniza a través de YouTube, a través de Facebook e Instagram, que Dios me les bendiga. Les saluda su servidor y pastor Carlos Bororri. En esta hora vamos a meditar un momento en las Sagradas Escrituras. Leemos en Hechos capítulo 2. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2. Y el tema del mensaje de esta hora es salvos de esta perversa generación. Hechos en su capítulo 2, versículos 37 en adelante. Leemos la Biblia como está escrito, honrando el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para nuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Salvos de esta perversa generación. Estamos viviendo una generación perversa, una generación pervertida, donde hoy todo mundo nos quejamos de tanta violencia, inseguridad, tanta pornografía, delincuencia, mortandad, ahora epidemias, pandemias, en fin. Estamos viviendo una generación muy mala, una generación muy pervertida, una generación, hermanos, donde el pecado y la maldad está subiendo hasta el trono de Dios. Pero antes que eso, mis hermanos, el apóstol Pedro, él fue uno de los primeros que empezó a la iglesia primitiva a doctrinar, a hablar, y hablaba muy fuerte la palabra. No hablaba suave como para atraerlos con aquellas caricias, no. Les hablaba que deberían de arrepentirse de sus maldades. Muchos de los que habían crucificado a Jesús estaban oyendo y empezaron poco a poco a ser seguidores de los apóstoles. Y entonces en este capítulo 2 de Hechos, Pedro da un discurso acerca, mis hermanos, de cómo fue el padecimiento de Jesucristo. Cómo, mis hermanos, vino Jesucristo cumpliendo las profecías. Profecías de Joel, profecías de Oseas. Y viene, mis hermanos, y les dice, siendo profetas, sabiendo que con juramento Dios les había jurado la descendencia. Y la descendencia había llegado hasta Jesucristo. Y Jesucristo, mis hermanos, dice la Biblia en estos pasajes que Él fue uno de los mártires por causa de nuestra salvación. Entonces, cuando todo el pueblo escuchó este gran mensaje de que los mismos romanos y judíos habían matado a Jesucristo, quien había venido para darnos salvación, dice que se compungieron de corazón. En otras palabras, podríamos decirlo en esta traducción,
Que ellos, mis hermanos, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer para aceptar ese daño que hicimos? ¿Qué debemos de hacer ahora? O sea que las palabras de Pedro, mis hermanos, pusieron tristes sus corazones, les apenaron, como que hubieran traspasado su corazón. Hermanos, al saber que Jesús, mis hermanos, había muerto por nuestros delitos y pecados, a pesar de las buenas obras que hizo Jesucristo aquí en la tierra, porque Jesucristo en estos 3 años que estuvo de ministerio aquí en la tierra, la Biblia dice, mis hermanos, que operó en milagros, operaba en prodigios y maravillas. Hermanos, resucitaba de los muertos a los que habían fallecido, le daba vista a los ciegos. Hermanos, a los que estaban cojos, por alguna razón no podían caminar, el Señor los hacía andar por el milagro, para que se manifestara, mis hermanos, el poder de Dios. Y a pesar de tantas cosas que mucho pueblo vio, como incluso comer, dice que la gente se saciaba de las comidas, de la alimentación, de los milagros del pan y los peces. Pero aún así, comiendo de las manos de Cristo, viendo estos milagros, la gente olvidó por un instante y lo crucificó. Yo te quiero decir, hermano y hermana, ¿qué milagro has visto en tu vida? ¿Qué milagro has recibido tú, varón, mujer, que me escuchas o me ves? Sí, Dios ha hecho milagros en tu vida, ha hecho milagros en mi vida, pero aún a veces nosotros sacrificamos a Cristo, porque nos olvidamos de los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Y cuando a veces viene la palabra fuerte, mis hermanos, por ejemplo, cuando llega un evangelista, un predicador a tu congregación, o cuando ves a un hermano predicando en el parque y dice: oye, tú, hijo del diablo, desobediente, la Biblia dice, hermanos, nosotros sentimos como que esto llega al corazón. Entonces hay quienes, mis hermanos, como estos varones, dice que se compungieron de corazón y traspasó esas palabras y dijeron: es cierto, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es cierto que Jehová, Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces dice la Biblia, mis hermanos, que estas palabras traspasaron su corazón y se pusieron muy tristes y preocupados, y entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ahora, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros para enmendar este error? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora para que valga la pena, pues, la muerte de Jesucristo? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y aquí el apóstol le dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Si hay algo que nosotros debemos de hacer, hermanos, en todo tiempo y por lo principal, antes de llegar a los pies del Señor, es arrepentirnos. ¿Pero arrepentirnos de qué? ¿Arrepentirnos de qué? Dirá alguno: pero si yo estoy bien, yo no he matado a nadie, yo no le he hecho daño a nadie, ¿de qué me voy a arrepentir? Pero la Biblia dice en Romanos 6:23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria, de la gracia, de la misericordia de Dios. Entonces cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, debemos de arrepentirnos de todos nuestros pecados, de nuestras maldades. Y luego dice: bautícese también cada uno. Si se da cuenta, mi hermano, ahí dice que esto es individual. No es de que porque mi papá lo diga, no es porque mamá, no es porque mis hijos, no es porque mi tío, mi cuñado, no es porque todos echémosle ganas y a ver qué pasa más adelante. No, dice: cada uno arrepiéntase y cada uno bautícese. Esta salvación que Dios está dando ahorita a tu puerta, la puerta de tu corazón, es individual.
Cada uno va a ser salvo según su fe. Por eso dice ahí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados, y luego recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa, varón? ¿Sabe una cosa, hermana? Tú que has aceptado a Cristo, tú que estás ahí en la iglesia, en tu congregación trabajando, tú tienes una gran bendición, primero de ser salvo y luego de tener el Espíritu Santo en tu vida. No sé en qué manera y en qué forma tú lo vas a ver o lo vas a interpretar, pero hay quienes dicen de que si no hay brincos y si no hay saltos y si no se tiran al piso, entonces no hay el Espíritu Santo en el templo. Déjame decirte que desde que tú aceptaste y te bautizaste, tienes el privilegio de obtener el Espíritu Santo en tu vida. Porque Jesucristo, mi hermano, fue también a las aguas y dice que cuando salió de las aguas, el Espíritu Santo descendió sobre él. Y esto mismo te sucede a ti, esto mismo me ha sucedido a mí, porque esto es lo que ahora nos provoca seguir adelante buscando del Señor. Hay un espíritu que nos insta, tenemos aquel deseo de buscar de Dios. Cuando ves a alguien quizás hablando lenguas, quizás saltando, danzando, esto es una manifestación en el Espíritu. Pero tú tienes el Espíritu Santo. Tú ya lo tienes desde que aceptaste a Cristo y te bautizaste y ahora estás en la casa del Señor. La manifestación del Espíritu Santo se va a hacer visible conforme tú lo anheles en el nombre de Cristo. Pero continuemos con este pasaje. ¿Qué haremos?, dijeron estos varones. ¿Qué haremos para enmendar este error que hemos hecho? Matamos a Jesucristo y ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora, dice Pedro, ahora arrepiéntanse pues, por favor. Urge un arrepentimiento y bautícese cada uno y reciba el don del Espíritu Santo. Y luego dice: mis hermanos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la promesa? ¿Para quién es la promesa, querido amigo? Es para ti. Hermano, ¿para quién es la promesa? Para todos nosotros. Incluso dice ahí, para nuestros hijos. Por eso, hermano y hermana, tú que tienes a tus hijos, quizás piensas tú que están descarriados, ponlo en la mano de Dios, porque también para ellos es la promesa. No creas y no digas en tu corazón: pobre mi patojo, pobre mi patoja, ¿qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de ella? De plano le va a pasar esto, de plano le va a pasar otro. No. En el nombre del Señor Jesús, reclama esa alma en el nombre de Cristo, porque para ellos es también esa promesa. La promesa es para nosotros los padres, como para también los hijos. Por eso nuestros hijos son promesa al Señor. Tienes que dedicárselo a Dios desde muy pequeños. Llévalos a la casa del Señor, preséntalos a la casa de Dios, preséntalos al siervo, preséntaselos a alguien que lo ministre, y así será bendita esa generación. Pero no solamente para ellos, también e incluso dice los que estén lejos. Yo no sé, probablemente tengas tíos, tengas sobrinos, tengas primos, tengas hermanos más allá en el otro departamento, fuera de nuestros municipios, fuera de nuestro país. No sé dónde esté tu hijo o tus padres. También para ellos es la promesa. Para ellos también es la promesa de ser salvos por su gracia, ser salvos por la gracia de Dios. Para ellos es la promesa. Por eso dice aquí en este versículo ahora, el versículo 44. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, el mensaje es para nosotros. Si bien es cierto que Dios nos ha hecho una promesa que vamos a ser salvos, que hoy, mis hermanos, disfrutamos la gracia del Señor, pero hoy más que nunca debemos de huir
de esta perversa generación. En otra versión dice, Pedro les dijo, pídanle perdón a Dios y vuelvan a obedecerle y dejen que nosotros les bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Y esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quisiera salvar en todas partes del mundo. Y Pedro le siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo y les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Huyan, en otra palabra dice, sálvense de esta generación perversa, generación pecaminosa, generación malvada. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en realidad que nunca se habían vivido. Quizás si nuestros abuelos, bisabuelos vieran esta situación que hoy se vive, ellos estarían realmente consternados, admirados de cómo se está viviendo hoy en día alrededor del mundo. Tanta perversidad. Se están llegando los momentos, mis hermanos, como Sodoma y Gomorra. Jesucristo un día lo dijo que incluso, dice, será más suave o fue más suave, dice, el corregimiento que recibió Sodoma y Gomorra para lo que ahora viene. Porque, mis hermanos, dice la Biblia que en los tiempos de Sodoma y Gomorra había mucha perversidad, había mucha maldad. Ahí, mis hermanos, había delincuencia, habían robos, habían asaltos, mataban, mis hermanos, ya no digamos en la vida sexual, había, mis hermanos, un libertinaje sexual, no solamente pornográfica entre hombres y mujeres, sino mujeres con mujeres y hombres con hombres, incluso animales, y en fin, toda una perversión había en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y la palabra de Dios dice que la maldad llegó hasta los cielos. Y recuerde que la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Sabe que la Biblia también, el apóstol Pablo decía que nosotros los que somos hacedores del Señor y tenemos temor de Cristo, tenemos un olor agradable a Cristo. Tenemos que tener olor a Cristo, pero dice ahí, los pecaminosos, los perversos no huelen agradable, sino que tienen un olor desagradable. Y ese olor desagradable definitivamente no es agradable ante los ojos de Dios, ante mis hermanos, ante la presencia de Dios. La palabra de Dios nos habla, dice, sed salvos de esta perversa generación, de esta generación malvada. Hoy en día quizás podemos predicar a diestra, siniestra, podemos predicar allí en el templo, podemos predicar en una esquina, podemos predicar en una radio, podemos predicar en una televisora, podemos predicar en diferentes medios a través de Facebook, en fin, en diferentes maneras podemos predicar, y lo único que queremos decirle a la humanidad es que sean salvos de esta perversa generación. Este mundo se sigue corrompiendo. No creas tú que al cambiar presidente, al cambiar gobernador, esto va a cambiar. No. Esto se seguirá corrompiendo. San Mateo 24 dice, mis hermanos, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Miren, mis hermanos, este evangelio será predicado, mis hermanos, alrededor del mundo. Alrededor, mis hermanos, en todo este globo terráqueo. La Biblia dice que será predicado el evangelio. Y entonces vendrá en el fin. O sea que la palabra de Dios ya está dicho que no hay una salvación. No dice será predicado este evangelio y todos serán salvos. No. Vendrá, dice allí,
la destrucción a este mundo. Solamente aquellos que escucharon la palabra, aquellos obedientes a la palabra, serán salvos de esta perversa generación. ¿Qué harías tú, hermano, hermana? ¿Qué harías tú, varón, mujer que me escuchas, si hoy ves allí donde tú vives, quizás cerca del volcán de Pacaya o el volcán de Fuego? ¿Qué pasaría si llega una comisión contra la reducción de desastres y dice, queremos que desalojen porque esto se va a poner peligroso, esto de aquí a unas pocas horas, esto estará dando destrucción? ¿Qué harías tú o qué haríamos nosotros si nos encontráramos en una situación como esa? Si somos sabios, ¿qué haríamos? Huir, salir del peligro. Si nos lo están advirtiendo, si nos están diciendo, por favor salgan de sus viviendas, solamente lleven lo que puedan llevar en sus manos, pero por favor vayan a un lugar seguro porque aquí sus vidas, sus familias están peligrando. ¿Qué haríamos nosotros? Actuando con sabiduría, ¿qué haríamos? Yo creo que diría, bueno, llevemos lo más importante para el camino porque también es importante nuestra vida natural, sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Lo hemos visto en la noticia, que mucha gente no aprecia su vida. Están viendo, mis hermanos, la situación, están viendo el peligro que está corriendo su vida, y no solamente él o ella, sino sus hijos, y aún allí se quedan corriendo ese peligro. Quizás no los vamos a juzgar porque no tenemos lugar para decirle, véngase, yo tengo terrenos para darle y vénganse a vivir. Pero la intención es, mis hermanos, es de que hay un momento para que ellos puedan ser salvos, pero ellos desaprovechan esa oferta de su salvación. En la misma forma, hoy en día, mis hermanos, se nos está diciendo, huyan, sean salvos de esta perversa generación, busquen del Señor, busquen de Dios. Pero a veces, mis hermanos, nosotros somos tercos. A veces, mis hermanos, nosotros hasta que no veamos el peligro, no nos vamos a acercar a Dios. Siempre he dicho de esta forma, mi hermano, que a veces pensamos de que cuando venga la destrucción o que cuando venga la tribulación, nosotros vamos a estar sentados en un lugar alto solamente viendo cómo se destruye la humanidad, no como que estuviéramos nosotros viendo una película y decir, ¡ala, qué tremendo! Pero yo estoy salvo. No, tú vas a estar allí también en esa tribulación. Si no nos afirmamos al Señor, ahí estaremos y no será nada bueno, no será nada fácil. Oye, mi hermano, a veces nosotros, la humanidad alrededor, no se afirma a Dios hasta que no veamos el peligro. Estoy 100% seguro de que si en este momento, en estos instantes, mis hermanos, viene un terremoto, se desata una guerra, cualquiera cosa que pase, entonces todos corren a un templo, entonces todo mundo corre a refugiarse, a decir, Señor, hoy sí, Padre, hoy sí estamos viendo el fin del mundo. Pero mientras no vemos nada de eso, estamos en la comodidad de nuestra casa. Dios quiere que cada día huyamos, que seamos salvos de esta perversa generación. Este mundo está yendo de mal en peor. Esta tierra se está corrompiendo. Esta tierra está yéndose a un abismo, a una cúspide donde ya no hay, mis hermanos, un retorno de decir qué bueno que salimos de allí. No. Hoy en los ministerios de salud están colapsando. Ya no hayan qué hacer cuando ven tantos infectados por dicha enfermedad. Ya no hayan qué hacer porque tampoco tienen la medicina o no logran ver estos anticuerpos necesarios para poder darle la salud a los que necesitan. Sin embargo, nosotros que estamos en Cristo podemos decirles y anunciarle a los que no tienen a Cristo en su corazón, sean salvos de esta perversa generación. Y entonces continúa diciendo, así que
los que recibieron su palabra, en ese instante cuando Pedro les estaba predicando, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué bendición es que alguien escuche la palabra. Qué bendición es que alguien atesore la palabra. Qué bendición es que alguien se arrepienta de su maldad. Qué bendición es saber de que tenemos un Dios que todavía nos provee su gracia y su misericordia. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces te ha llamado la atención el Señor? ¿Te ha corregido quizás? ¿Cuántas veces, hermano, hermana, hemos huido también cuando Él nos llama y decimos, hoy no, tal vez mañana? A veces hacemos a nuestro Dios y a nuestro Señor como un vendedor. A veces está el vendedor tocando la puerta y dice, mire, le traigo una vajilla, le traigo esta oferta, y le decimos, hoy no, tal vez otro día, tal vez mañana, tal vez el sábado, tal vez el fin de semana o el fin de mes. Y a veces así actuamos con la gracia de Dios. Dios llega, dice la palabra de Dios, toca a la puerta y llama, y a veces mucha gente dice, hoy no, tal vez mañana, tal vez el fin de semana, tal vez el fin de mes, o déjeme primero gozar de la vida y después voy a ir a la iglesia. Qué tremendo. Pero si este mensaje es para usted, hermano y hermana, amigo, sean salvos de esta generación malvada, de esta perversa generación. Y nosotros como hijos de Dios, veamos los tiempos que estamos viviendo y digamos que vamos a ser salvos de esta generación malvada, de esta generación perversa. Miren, este versículo dice que cuando estos hombres escucharon la palabra de Dios, su corazón fue impactado por la palabra, y en ese día dice que se añadieron al grupo cristiano evangélico, se añadieron como 3,000 personas y empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta fue la primera iglesia, la iglesia primitiva. Hermanos, hoy no ha pasado estos tiempos, aunque nosotros digamos que esta situación a nivel mundial está apartando a muchos, también nosotros debemos de orar para que muchos lleguen aquí y sean añadidos al cuerpo del Señor Jesús, y que cada uno de nosotros perseveremos en la doctrina, de la enseñanza, en la comunión unos con otros, porque esto es importante, tener comunión unos con otros, compartir la palabra de Dios. Veamos qué dice entonces, ya para finalizar. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas. Entre de ellos estaba la Santa Cena del Señor, y también unánimes en la oración. Qué bonito era lo que convivían ellos, la iglesia primitiva. Hoy en día, cuánto no quisiéramos que todos compartieran las enseñanzas, que nos dedicáramos a la comunión fraternal, pero es increíble que hasta esto se está terminando en las congregaciones. No tenemos aquel amor fraternal, siempre tenemos una división. No sé por qué el enemigo está trabajando en poner divisionismo en las congregaciones. La primera iglesia dice que ellos convivían en una comunión fraternal y participaban juntos de la cena del Señor y participaban juntos en la oración. Hoy en día quiero dejar, mis hermanos, en tu corazón esta palabra, que cada uno de nosotros tengamos en cuenta el múltiple amor que Dios tiene con nosotros, y que seamos salvos de esta generación perversa. Quiero compartir contigo una oración en esta hora. Quiero orar por tu vida espiritual,
por tu vida material. No sé qué situación estés atravesando, quizás en salud, quizás en tu hogar, en tu familia, o también situaciones dentro de la congregación. Pero quiero que oremos en esta tarde y que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Amado Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos, Padre eterno, por la palabra vista y leída, Señor amado. Gracias te damos, Señor Jesús, porque siempre hablas a nuestra vida en una u otra manera, Padre bendito. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo vengo orando, Señor amado, por cada uno de mis hermanos y amigos televidentes, Señor amado, que no ha despegado su vista y sus oídos un instante a esta palabra. Señor Jesús, como dice tu palabra, que nosotros huyamos de esta perversa generación. Padre bendito, que nosotros sepamos escoger, Padre amado, el buen camino, que huyamos y busquemos siempre, Padre amado, la bendición, el buen camino, Señor amado. Bendigo a mi hermano, a mi hermana, Padre eterno, que yo no conozco su situación, pero tú la conoces, Señor bendito. Mira a mi hermana ahí donde está postrada, Señor amado, a mi hermano donde está postrado por ese dolor, por esa enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos reprendiendo toda enfermedad, todo virus, todo microbio, toda bacteria. En el nombre de Jesús de Nazaret echamos fuera, Padre amado, todo síntoma de enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret creemos en Cristo, que vive y permanece para siempre, que es nuestro médico por excelencia, mi amado Padre. Yo bendigo a este varón, bendigo a esta mujer, Padre amado, que está elevando su oración con fe, y yo sé, Padre bendito, de que tú lo levantarás. Restaura su vida espiritual, restaura su vida material también. En el nombre de Jesús, provee para su casa, provee, Padre bendito, en el negocio, provee, Padre amado, las fuerzas necesarias para buscar del Señor. Padre, muchas gracias te damos por cada uno de mis hermanos, colaboradores de este canal, como también de este programa. Padre bendito, muchas gracias te damos, Señor amado, por esta palabra. Amén. Aleluya y amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, y qué bueno que nos acompaña siempre, tanto como este programa, con los diferentes programas. Usted ore y apoya nuestros ministerios. Así es de que los dejo con la paz y con la bendición del Señor. Si Cristo no ha venido, nos estaremos viendo la próxima semana. El Señor le bendiga a todos y muchas gracias. Feliz tarde.